El día de hoy vamos a iniciar las actividades presenciales de la APE, Asociación Peruana para el Estudio del Hígado. Agradecemos a todos por su presencia a esta primera actividad académica del año y obviamente estamos muy contentos iniciando el día de hoy con los casos clínicos, ¿no? Bien, agradecemos también la presencia de los doctores que el día de hoy van a moderar y los profesores también que van a discutir el caso del doctor César Castro, jefe de la unidad de hígado, la doctora Dalina Lozano, ex jefa de servicio de gastroenterología del Hospital Loaiza y además trabaja actualmente en la clínica Ricardo Palma. Tenemos también la presencia de un gran amigo, el doctor Grossi, que está desde Canadá, perdón. Así que gracias, doctor, por la invitación, por estar con nosotros presentes el día de hoy. Y nada, sin más preámbulos, le voy a dar pase al doctor César Castro, jefe de servicio de la unidad de hígado del Hospital Loaiza, para que dé inicio a las actividades del día de hoy. Un aplauso para él. Muy buenas noches con todos, ¿se me escucha, verdad? Muy buenas noches con todos. Quiero en primer lugar agradecer a la Asociación Peruana para el Estudio del Hígado por la oportunidad de poder presentar este caso clínico que va a ser enriquecedor para todos nosotros. Sin mayor preámbulo, quiero presentar a nuestros panelistas. A mi derecha tengo a la doctora Dalina Lozano. Ella es médico gastroenterólogo con estudios de patología en el Hospital Clínic y Provincial de Barcelona, fundadora de la unidad de hígado del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, es jefe de servicio de gastroenterología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y de la unidad de hígado, es asesora del Ministerio de Salud en el programa de hepatitis B, profesora de la Universidad Peruana Cayetana Heredia, médico asistente del servicio de gastroenterología y patología de la clínica Ricardo Palma. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Asimismo tenemos un invitado internacional que es el doctor Guillermo Grossi López Cansado. Él es jefe de la clínica de gastroenterología del Hospital La Policía Militar de Minas Gerais, maestría y doctorado en salud del adulto por la UFMG Universidad Federal de Minas Gerais, postdoctorado en hepatología avanzada y enfermedades autoinmunes de la Universidad de Toronto, Canadá, coordinador de jóvenes hepatólogos de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas, la ALE, y miembro titular de la Asociación Brasileña de Hepatología y de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas. Asimismo tenemos al médico residente Darwin Vela, quien nos va a hacer la presentación del caso. Él es residente de tercer año del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo y actualmente rotante en la unidad de hígado del Hospital Loaiza. En primer lugar quería darle algunas pautas del caso clínico. Va a ser un caso clínico que dentro de del desarrollo de se van a presentar algunas preguntas y con alternativas. Y va a haber un QR en la pantalla en el cual ustedes van a poder escanear y presentar sus respuestas de acuerdo a cada pregunta. Sin mayor preámbulo, damos pase al médico residente Darwin para que comience con el caso. Hola, muy buenas noches con todos los presentes. Sin más, vamos a conocer algo más sobre las rutas de las enfermedades hepáticas autoinmunes a propósito de un caso clínico. Soy Darwin Vela y un gusto y un placer estar con todas estas mentes brillantes en hepatología. Se trata de una paciente de iniciales CRR de sexo femenino de 61 años de edad, del natural y procedente de la localidad de Pucallpa, la selva peruana nororiental de nuestro querido Perú. Ella tiene una ocupación que es ama de casa y un estado civil casado. Dentro de los antecedentes de riesgo, quizás uno de los factores que pueda llamar la atención es que ella tiene un consumo de bajo riesgo de alcohol y como factor de riesgo de antecedentes familiares, ella tuvo un papá y un tío paterno que fallecieron de una enfermedad hepática que ella le impresiona que ha sido una cirrosis hepática. La historia de la paciente es de que ella inicia en julio del año 2022
con un cuadro de hiporexia, astenia, náuseas y vómitos. Este cuadro fue progresando, el cual no tuvo respuesta terapéutica, y es ya que 3 meses posteriores, en octubre del año 22, ella ya empieza a notarse disminución de peso corporal de aproximadamente 8 kilogramos. La paciente inicia o antes de la patología tenía 70 kilos, ahí había perdido 8 kilos, y se suma a todo este cuadro clínico un factor importante que es el del prurito y la coluria. Ella, al no encontrar un grado de resolución de su enfermedad, decide viajar a la localidad de Lima, y en Lima ya llega con un cuadro de ictericia y una pérdida progresiva total de 13 kilogramos de peso. Al examen físico, la paciente en Lima llega con esas características. Podemos observar una paciente con unas escleras completamente ictéricas, una fase ictérica, mucosa ictérica, una piel ictérica, y al examen del abdomen no había algo característico a señalar. De manera general, ella estaba con un estado regular del estado general, regular del estado de nutrición y irregular del estado de hidratación. Estos han sido los exámenes de laboratorio con la cual la paciente llega a la localidad de Lima. Vemos que ella viene con una historia desde el mes de junio, con un hemograma completamente normal, no característico quizás que nos llame la atención, y cuando vemos la parte bioquímica podemos ver que las transaminasas se encontraban incrementadas. El TGP en el mes de agosto estaba en el 172 y en el mes de octubre estaba en el 146. El TGO también está incrementado en 118 y en 121 para el mes de octubre. También la bilirrubina empieza un incremento de curva a partir ya de octubre del año 22, y la fosfatasa alcalina de 1100 estaba en 581, y para el mes de octubre la GGT estaba en 1286. Algo a considerar es de la CA 19.9. En el mes de agosto tiene un examen donde se encuentra en 80.4. El valor mayor de lo normal era de 29. Entonces acá estaba en 80.4. Muy bien. Y así como llegamos a la primera pregunta, por favor saquen sus celulares y escaneen la pregunta, por favor. ¿Cuál es, de acuerdo a los síndromes planteados, cuál es su diagnóstico más probable? Entonces tenemos a un NM triangular, B, coledocolitiasis, C, hepatitis autoinmune, D, una hepatitis viral, o E, una colangitis biliar primaria. Entonces, hasta el momento tenemos una paciente de 61 años que viene con un cuadro clínico caracterizado por baja de peso e ictericia y con una alteración del perfil hepático. Y podemos suponer ciertos síndromes que nos pueden plantear ciertos probables diagnósticos diferenciales. Entonces, doctora Adelina, hasta aquí en el caso, ¿qué podemos plantear entre síndromes y un posible diagnóstico de la paciente? Bueno, yo diría que por la bioquímica lo primero que resalta es la elevación de la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamina en 1010 y en 511 respectivamente. Están elevadas también las transaminasas, pero el predominio no están los valores, digamos, referenciales normales, pero si uno más o menos intuye 129 o 104 para la fosfatasa alcalina y una gamma GT que no pasa de 50 como valor límite superior, que es lo que más o menos se utiliza en nuestro medio, es predominantemente colestásico, ¿no? Y dentro de los síndromes colestásicos tendríamos que asociar el tema de la pérdida de peso, que sí es relevante, que es 13 kilos. Entonces, yo diría lo primero sería un síndrome, para hacer una tarea así tipo pregrado, sería un síndrome colestásico, luego la segunda sería una pérdida de peso que sería importante, y en base a la asociación entre el síndrome colestásico y la pérdida de peso,
ya podríamos dejar que el auditorio también participe con sus opiniones a través del aplicativo, ¿no?, que tienen. Y a lo mejor también quiere opinar, creo que está desde el Canadá, ¿no?, el doctor. Mientras Sí, tenemos la... estoy acá. ¿Cómo está, doctor? Sí, en primer lugar, me gustaría agradecer la invitación para estar acá hoy y yo ya pido disculpas por el portuñol, pero yo voy a intentar hablar un poquito en español. Yo creo que el diagnóstico diferencial en este momento es muy amplio, pero nosotros tenemos que pensar en el panorama como un todo, ¿no? Entonces, considerando la pérdida de peso, el aumento de CA199, una condición aguda con aumento de fosfatasa alcalina, nosotros tenemos que pensar en neoplasias. Pero también es muy importante que nosotros descartemos las enfermedades autoinmunes de una mujer de media edad, pero no es esperado una fosfatasa alcalina tan alta como una mujer en un cuadro tan agudo para la colangitis biliar primaria, por ejemplo. Pero es importante también que nosotros hacemos una obstrucción de la vía biliar, que es un diagnóstico diferencial también muy importante. Gracias, doctor. Sí, y el auditorio también más o menos pensaron así. Tenemos que casi el 43% del auditorio pensó pues, que este paciente tiene una neoplasia maligna, y con un 33% pues, este paciente puede tener un cuadro autoinmune. A ver, ahora que sabemos más o menos la opinión del auditorio, los pacientes con colangitis biliar primaria no pierden peso, ¿no? Es una enfermedad progresiva que no va asociada a una pérdida de peso relevante. Los pacientes con colangitis biliar primaria en nuestro medio, que el debut es siempre de enfermedad en estadio avanzado, sí suelen tener ictericia y un patrón grande de colestasis, y puede también asociarse a elevación de transaminasas, pero lo que desde mi punto de vista sacaría de cuadro esto es la pérdida de peso, ¿no? Las hepatitis virales tendrían que tener, excepto que fueran una hepatopatía crónica, para tener estos valores que no sobrepasan 5 veces el valor normal, no suelen asociarse de una colestasis tan marcada, ¿no? Y en relación a la hepatitis autoinmune, excepto que tuviera una asociación con colangitis biliar primaria, puede presentarse así. Sin embargo, los pacientes con hepatitis autoinmune tampoco pierden tanto de peso, ¿no? Entonces, esto también sacaría del cuadro, de tal manera que pensar en una neoplasia, en un patrón de colestasis, sí sería una muy buena alternativa. Muy bien, entonces continuamos con el caso clínico. Entonces, al momento se tiene una impresión diagnóstica con lo anterior. Se había planteado un síndrome ictérico más un síndrome consultivo, a descartar un NM de cabeza de páncreas, a descartar un colangiocarcinoma y a descartar una enfermedad autoinmune. La paciente llega con un estudio ecográfico abdominal donde manifiesta que el hígado está de un tamaño conservado, bordes lisos, ángulos agudos, un parénquima con ecogenicidad conservada, no hay lesión focal ni tampoco se identifica dilatación intrahepática, pero sí se observa un colédoco de 12 milímetros con una cabeza de páncreas con un nódulo hipoecogénico de 26.9 milímetros. No se descarta NM de cabeza de páncreas y el radiólogo para este estudio solicita seguir ampliando estudios. Por lo que el paciente también se realiza en su localidad, todo esto pasa en la localidad de Pucallpa, un abdomen, un RNM, una resonancia magnética nuclear de abdomen sin contraste,
donde se puede evidenciar una masa sólida en cabeza de páncreas de 2.8 centímetros, sugestivo de NM primario pancreática. También hay un edema peripancreático difuso, sugestivo de pancreatitis aguda, y una colestasis intra y extrahepática por obstrucción coledociana distal. Se le indica una CEPRE al paciente por todo este cuadro que tenía, este cuadro obstructivo aparente, y se le identifica, el médico gastroenterólogo identifica una papila tipo 3, le hace una canulación con precorte, y en el proceso de la CEPRE identifica un colédoco distal donde se observa una imagen en desfiladero de aproximadamente 3 centímetros de longitud, con una luz de 2 milímetros compatible con colangiocarcinoma distal, por la cual el gastroenterólogo decide colocar una prótesis biliar, le coloca su stent y finalmente termina el procedimiento. La paciente también efectiviza exámenes de marcadores autoinmunes. Esos exámenes de marcadores autoinmunes tenemos el CA15-3, 7.69, estaba normal, CA125, 27.5, estaba normal, un CEA de 1.69, estaba normal, una alfa-fetoproteína en 1.9, estaba normal, y un CA19.9 en 265. También se efectiviza una resonancia magnética de abdomen con contraste, donde se identifica un proceso neoformativo primario de cabeza y proceso uncinado de páncreas, que condiciona una dilatación de vía biliar intra y extrahepática, hígado sin alteraciones. Por lo que el conjunto, el colectivo de médicos profesionales, al ver todo este antecedente de bioquímico, un procedimiento endoscópico, una resonancia magnética, decide una conducta quirúrgica. Se planifica una operación de una duodenopancreatectomía proximal clásica, pero durante la laparotomía se identifica un hígado de aspecto macronodular de consistencia dura y reperfusión de ligamento redondo, vaso de consistencia y tamaño conservado, y observa una tumoración periangular de 3 centímetros de diámetro, con páncreas de consistencia dura en cuerpo y cola, por la cual los médicos cirujanos, al ver un riesgo-beneficio de la paciente, al tener a una paciente con una aparente hepatopatía crónica, por un proceso de emaciación ictérica, ellos deciden solamente hacer una laparotomía exploratoria y solamente una biopsia de hígado. Conversan con los familiares y deciden que mediante riesgo-beneficio suspende el procedimiento quirúrgico programado. Se le realiza una ecoendoscopía, y en la ecoendoscopía se puede identificar un páncreas, que se observa un parénquima incrementado de tamaño de forma ovoidea en toda su extensión, bordes lisos y bien definidos, conducto pancreático de diámetro conservado. Se identifica a nivel del colédoco distal un engrosamiento concéntrico en sus paredes y adenopatías periféricas. Adicional a ello, se observa una vía biliar con engrosamiento difuso y homogéneo en todas sus paredes. Se le realiza un PAF de páncreas y el PAF de páncreas sale como resultado un infiltrado linfoplasmocitario negativo para neoplasia. Muy bien, y es así como llegamos a la segunda pregunta, la cual es con lo anterior. ¿Cuál sería el replanteo diagnóstico? A. NM, continuamos pensando en un NM triangular. B. Una colangitis biliar primaria. C. Una enfermedad autoinmune de características sistémicas. O una enfermedad infiltrativa pancreática como una TBC pancreática. Pueden escanear el código QR y enviar sus respuestas. Bueno, hasta el momento
Tenemos la paciente de 61 años con una sospecha en un primer momento de un enema periangular, tanto por la clínica como por exámenes de laboratorio e incluso de imágenes. Sin embargo, cuando se realiza el estudio histológico, pues no evidencian células neoplásicas y lo que sí evidencia es un infiltrado inflamatorio crónico. En ese contexto, ¿cómo podríamos plantear ahora los posibles diagnósticos de este paciente? Doctora Lina o doctor Grossi, ¿quieren responder? Doctor Grossi. Inicialmente nosotros teníamos una paciente que tenía un cuadro de obstrucción de la vía biliar provocada por una probable neoplasia de cabeza del páncreas. El paciente tenía un aumento de CA129, una pérdida de peso muy importante, pero el diagnóstico no es una neoplasia. El diagnóstico es una enfermedad autoinmune que se llama enfermedad por IgG4, porque hay muchos hallazgos que nos dicen que el diagnóstico es una enfermedad autoinmune en este caso. Entonces vamos con calma. El diagnóstico diferencial a veces es muy difícil, pero cuando nosotros tenemos múltiples órganos afectados, especialmente el páncreas y especialmente el hígado, al mismo tiempo nosotros tenemos que pensar en esta enfermedad autoinmune. Es muy común tener pérdida de peso en enfermedades por IgG4 con acometimiento pancreático por una insuficiencia exógena del páncreas. Y también es muy común el hallazgo de ictericia por la obstrucción que puede ser relacionada a un pseudotumor de cabeza de páncreas. El diagnóstico es más común en hombres, pero hay un estudio en Latinoamérica que se mostró que en América Latina la prevalencia es muy parecida entre hombres y mujeres, y la edad promedio del diagnóstico es como 50, 60 años. También es muy común tener adenopatías, y la biopsia de páncreas que nos mostró un infiltrado linfoplasmocitario es típica de la enfermedad IgG4. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es mensurar los niveles de IgG4 séricos y también solicitar una inmunohistoquímica para mensurar el número de células IgG4 positivas del páncreas. Y también hay un otro hallazgo muy importante, que es el hallazgo de la ecoendoscopía. Lo que es importante en la ecoendoscopía es que cuando nosotros tenemos un acometimiento de los conductos biliares, el engrosamiento es concéntrico y se extiende a lo largo, como en longitudinal. Entonces es diferente, por ejemplo, de colangitis esclerosante primaria, y las márgenes internos y externos de los conductos biliares son lisos. Entonces estos hallazgos nos ayudan a hacer el diagnóstico de la enfermedad sistémica por IgG4. Yo quisiera hacer una valoración, digamos, considerando los hallazgos, volviendo a la escuela de pregrado. Entonces, tenemos un paciente que tiene una hipótesis diagnóstica de un colangiocarcinoma, porque cuando le hacen la papiloesfinterotomía, lo que encuentran es una estenosis, dice, lineal de aproximadamente 3 centímetros, y eso es lo que ellos cortan. No creo que le hicieron la biopsia, solo colocaron el stem, entiendo, pero ahí ya hay un dato, ¿no? Entonces hay una estenosis, pero no es una estenosis irregular, es una estenosis además en desfiladero lineal. Y luego, además de eso, en los estudios de la tomografía y la resonancia de julio de ese año,
encuentran una lesión en masa que está ubicada en la cabeza del páncreas. Pero además de eso describen un páncreas aumentado de tamaño, ¿no? Alargado, esa es la descripción, y probablemente con características de pancreatitis. Pero cuando hacen la laparotomía exploradora, encuentran un hígado de características macronodulares, que de hecho esa es la razón por la que no continúa la intervención quirúrgica, y la describen como un proceso que les hace pensar en cirrosis hepática. Entonces, además que encuentran adenopatías, ¿no? Entonces, en el contexto de un paciente que tiene una estenosis distal de la vía biliar, que además tiene un compromiso de la cabeza de páncreas, que además tiene un compromiso de cirrosis con un tiempo de enfermedad que empieza hace aproximadamente un año, ¿no? Que fue en junio del 2022, yo tendría que pensar en una enfermedad que me tratara de explicar toda la sintomatología por una sola causa, ¿no? Tratando de buscar qué es lo que me explica mejor. Creo que en la biopsia que se realiza a la lesión del páncreas en la ecoendoscopía nos da una pista, y es el hallazgo del infiltrado linfoplasmocitario. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una unidad clínica, tendríamos que estar pensando que este hallazgo linfoplasmocitario tendría que también estar presente en la vía biliar, tendría que estar presente en el hígado, ¿no? Y que si todo es lo mismo, entonces la enfermedad tendría un nombre. Entonces, en este ejercicio yo creo que las lesiones que están asociadas a infiltrados linfoplasmocitarios sí nos orientan a una etiología autoinmune. Pero para llegar al diagnóstico, de todas maneras, vamos a necesitar las características de la biopsia, ¿no? Y le hicieron una biopsia de hígado, y creo que eso es lo que sí, de todas maneras, asociado las características, tendríamos que hacer entonces el ejercicio de encontrar si las lesiones del hígado guardan relación con este hallazgo linfoplasmocitario para ponerle un nombre, ¿no? Gracias, doctora Adelina. Vamos a continuar con el caso clínico. Faltaban las respuestas, ¿verdad? Sí. En esta segunda pregunta, pues la mayoría de participantes contestó enfermedad autoinmune sistémica. Sin embargo, hay otro porcentaje de público que sigue pensando en una colangitis biliar primaria. Vamos a continuar con el caso. En este punto se planteó los siguientes diagnósticos: una enfermedad autoinmune sistémica, a descartar una pancreatitis autoinmune, a descartar una colangitis esclerosante autoinmune y a descartar una cirrosis hepática. Se realizaron los siguientes exámenes. Ya estamos en un contexto de un paciente con una probable hepatopatía crónica, y en las cuales podemos observar que en el hemograma no hay algo considerable o característico que nos llame la atención. Podemos observar que dentro de la parte bioquímica, lo característico que nos llama la atención es que las globulinas estaban incrementadas para el mes de abril del año 23 en 4.6, consecuentemente en 4.23, el TGP incrementado en 178 y en 121 respectivamente, el TGO en 128, y este sufre una disminución en el mes de mayo a 49. Tenemos la fosfatasa alcalina en 888 unidades litros, y para el mes de mayo en 446, y la GGT incrementada en 1029 y continuaba incrementada relativamente en 693. Se le hace un perfil inmunológico, viral y autoinmune, donde lo considerable llamativo es de que la IgG estaba en 1984,
más de 1.1 su valor normal. El valor normal es de 1600 para este resultado de laboratorio. Encontramos un ANA, patrón homogéneo, en 1/400 y una IgG4 en 334. El valor mayor es de 200. Muy bien, y es así como llegamos a la tercera pregunta, y aquí enfocamos la parte hepática. ¿Cuál es la causa del daño hepático crónico? A. Una hepatitis autoinmune clásica, una hepatitis autoinmune relacionado a IgG4, una colangitis biliar primaria o una colangitis esclerosante primaria. Por favor, escaneen el código y emitan sus votos, su respuesta. En este caso, ahora que tenemos a la paciente ya más estudiada y que, como habían comentado nuestros panelistas, pues hay una alta sospecha de una enfermedad multisistémica y de origen autoinmune. Y en ese mismo sentido, si tenemos un paciente que tiene, por la laparotomía, que tiene daño hepático crónico, nos hace pensar que este hígado pues tiene algún tipo de injuria. Entonces, dentro de la inmunidad, ¿cómo podremos enfocar a nuestro paciente con un cuadro autoinmune? Entonces, si nosotros tenemos un paciente, ¿cómo sospechamos de un paciente con JAE? ¿Cómo sospechamos de un paciente con CBP? ¿O cómo sospechamos de un paciente que tenga una colangitis esclerosante primaria que produzca daño hepático? No sé si, doctora. A ver, para hepatitis autoinmune existen los criterios extendidos, ¿no?, de 1999 del Dr. Shaya, que incluyen parámetros clínicos, bioquímicos, histológicos y de autoinmunidad, y hay puntajes que están en relación de 10 a 15, más 17 o más de 17, pre y post tratamiento, que nos pueden dar una orientación, pero existen también unos criterios simplificados. Yo creo que en este caso, por ejemplo, se pueden aplicar, que es más fácil recordar, también los criterios simplificados, ¿no?, para tratar de tener una aproximación diagnóstica si pensamos en una probable hepatitis autoinmune. Y, a ver, tiene anticuerpo antinuclear 1/400, y le damos un puntaje. Tiene una inmunoglobulina G elevada que está en más de 1.1, 1900 y algo. No tiene hepatitis virales, no tiene ingesta, bueno, alcohol no entra en las rápidas. Y yo creo que con los criterios rápidos podríamos decir que sí tiene características de una hepatitis autoinmune, ¿no? Lo mismo existen unos criterios para colangitis biliar primaria, y por lo menos con 2 de ellos se haría anticuerpo antimitocondrial positivo, que la paciente no lo tiene, bioquímica de colestasis, que sí la tiene, y tendríamos que tener, además de estos criterios, bueno, aquí no tiene características que sean compatibles con colangitis biliar primaria, ¿no? Lo cual, sin embargo, el hecho de que tenga anticuerpo antimitocondrial positivo no negaría el diagnóstico, porque por lo menos para América Latina y para Perú pasa lo mismo. Hasta un 75% de nuestros pacientes tienen anticuerpo antimitocondrial positivo, diferente a lo que la literatura señala, ¿no? La literatura habla de 90-95% de AMA positivos. Esto no pasa para Perú, tampoco pasa para todos los países de América Latina. Parece que tuviéramos otra forma de presentación, pero sí nos ayudaría el SP100 y el GP210. Pero no es el cuadro clásico de presentación, lo cual aleja la posibilidad, ¿no? Entonces, la inmunoglobulina IgG4 tiene no solamente, de hecho la mayoría de los pacientes que tienen este compromiso autoinmune tienen un compromiso del páncreas, y también hay un porcentaje de pacientes que van a tener un compromiso hepático y de la vía biliar, pero tendríamos que tener algunas características que sería bueno discutirlas a la luz de los resultados de la histología. Doctor Grossi.
tiene algún comentario acerca del enfoque de las enfermedades autoinmunes? De hecho, muchos de los... Sí, nosotros hicimos un estudio en Brasil acerca de la colangitis biliar primaria, y la prevalencia del anticuerpo antimitocondrial en Brasil, en un estudio muy multicéntrico, fue de 80%. Entonces, sí, no es tan frecuente como nosotros venimos. Por ejemplo, acá en Canadá es 95% de positividad. Hay algunas cosas muy importantes en ese caso. La elevación de IgG4 puede ser asociada a la enfermedad por IgG4, pero también a otras condiciones que son importantes, como la colangitis esclerosante primaria, como el colangiocarcinoma, como el tumor de páncreas. Entonces hay otras enfermedades que pueden aumentar los niveles de IgG4. Pero nosotros tenemos que analizar el caso como un todo, y como dice la doctora Adelina, nosotros tenemos que juntar el diagnóstico de un pseudotumor pancreático, una estenosis biliar, inflamación linfoplasmocitaria en hígado y en páncreas. Entonces yo creo que nosotros caminamos para un diagnóstico de una enfermedad autoinmune probablemente relacionada a IgG4. El IgG4 nosotros acá en Canadá gostamos de llamar de la gran simuladora. Se puede simular muchas patologías y este es un gran problema. Entonces nosotros tenemos que analizar el conjunto de los datos y la disfunción de múltiples órganos, que no es esperada en una enfermedad, por ejemplo, una hepatitis autoinmune pura. Muy bien, doctor. Y con respecto, incluso lo que comentaba es que muchos de los participantes votaron por colangitis biliar primaria. En este sentido, hablamos de que el AMA negativo no lo descarta. Sin embargo, ¿podemos tener todavía sospecha de colangitis biliar primaria en este paciente? ¿O el hecho de que tenga...? No. Sí. No, yo creo que no. La colangitis biliar primaria es una enfermedad crónica lentamente progresiva, que en la mayoría de las veces tenemos el anticuerpo antimitocondrial positivo, y cuando es negativo nosotros tenemos el anticuerpo antinuclear positivo, pero en un patrón diferente del patrón homogéneo. Y también nosotros no tenemos achados en otros órganos, y el acometimiento es de los ductos biliares menores y no ductos biliares mayores. Entonces, para mí, colangitis biliar primaria está descartada. Otra consulta, doctor, con respecto justamente a estos patrones del ANA. ¿El patrón del ANA homogéneo puede orientar a un hepatitis autoinmune más que cualquier otra enfermedad autoinmune? Porque muchas veces nuestro paciente sale, al menos en el hospital o AISA, tiene mucho patrón moteado, las enfermedades autoinmunes, pero cuando sale homogéneo quizás pensamos un poco más en HAI. ¿Cómo lo ve usted en su hospital? Sí, es lo mismo. Entonces Entonces el patrón de anticuerpo antinuclear homogéneo es un patrón más compatible con hepatitis C. Sí. Ok, muchas gracias, doctor. Vamos a ver la pregunta, ¿cómo nos resultó? Bueno, en este caso, la mayoría del auditorio, bueno, el 100% del auditorio, escogió la alternativa B, es decir, que es una hepatitis autoinmune relacionada a una enfermedad por IgG4. Continuamos con el caso. Se tienen los resultados de la biopsia hepática, el cual vamos a magnificar. Podemos nosotros observar que hay una arquitectura alterada, hay una hiperplasia nodular, no llegan a ser nódulos de regeneración, hay factores fibróticos que están de tipo puente. La siguiente. Podemos ver acá este espacio porta ensanchado con proliferación ductular hacia su alrededor, un gran patrón inflamatorio, ahí están los linfocitos, ¿no? Podemos ver algunos, la siguiente,
un patrón colestásico, acá hay tapones biliares, hay una hepatitis de interfase presente en esta lámina. Siguiente. Acá nosotros podemos observar que hay presencia de hepatitis de interfase presentes, y también podemos observar algunas rosetas, ¿no? Y enterocolesis. No sé si podemos magnificar. Buscamos la enterocolesis, es un hepatocito, que dentro del hepatocito hay presencia de un linfocito, ¿no? Hepatocito con presencia de un linfocito. Siguiente. Entonces, para este cuadro tenemos un high score donde, de acuerdo a esta publicación, podemos observar que el paciente cumple con el criterio de un ANA positivo en 1 en 80, 2 puntos, un IgG incrementado en más de 1.1 veces el valor normal, 2 puntos, una histología típica con high, 2 puntos, y ausencia de hepatitis viral, 2 puntos, el cual sumados en su totalidad hacen un total de 8 puntos con un diagnóstico definitivo de high. Hasta este momento se comprueba que hay presencia de una hepatitis autoinmune. Muy bien, la cuarta pregunta. ¿Cómo se diferencia la hepatitis autoinmune relacionada al IgG4 de la hepatitis autoinmune clásica? A. Elevación sérica de IgG4 más de 135 miligramos por decilitro. B. Mediante histología con inmunohistoquímica, captando más de 10 células de plasmocitos captadoras de IgG4 en campos de alto poder. O C. Compromiso de otros órganos por IgG4, o que tiene que tener todas estas anteriores. Pueden escanear el código QR y emitir sus respuestas. Entonces, hasta el momento tenemos un paciente que tiene un compromiso sistémico, pancreático, biliar, tiene compromiso hepático, pero por biopsia es un high. Pero este high estará relacionado a la enfermedad de fondo o tendrá otra enfermedad aparte como una high clásica. ¿Cómo podemos diferenciar entre estas dos enfermedades? Doctor Utra. A ver, yo antes de pasar a responder la pregunta de César, me gustaría detenerme en el tema de cuáles son las características histológicas, porque ya tenemos unas características histológicas compatibles con una hepatitis autoinmune. Sin embargo, si nosotros estuviéramos pensando en una colangitis esclerosante relacionada con el IgG4, también valdría la pena que sepamos qué cosa es que nos interesaría buscar y qué cosa nos interesaría preguntarle al patólogo, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene un compromiso sistémico, porque ya hemos visto la vía biliar, el hígado de aspecto nodular, cirrótico, por macroscopía, y hemos visto que el páncreas ha salido un infiltrado polimorfo nuclear, ¿qué esperaría yo en una biopsia de hígado si estuviera pensando en compromiso por IgG4? Entonces, mirando la histología, lo que uno debería de buscar es un denso infiltrado inflamatorio de células plasmáticas, ¿no? Tiene infiltrado inflamatorio de células plasmáticas. No soy experta, pero algunas cosas sí las veo, ¿sí? Pero dentro de las otras características que nos pide para hacer un diagnóstico de compromiso hepático por IgG4 mismo, como si este órgano estuviera afectado totalmente, nos piden al menos 2 de 3 condiciones: que tenga una flebitis obliterante, que no la ha encontrado el patólogo, y que tenga una fibrosis pero es coliforme, ¿no? Que es una fibrosis especial. Hay reduplicación de conductos biliares, pero no está informada la ductopenia. Lo digo por el tema de la colestasis persistente, y que de todas maneras uno va pensando en la enfermedad de colangitis biliar primaria, pero no tiene ductopenia, o sea, no está dañado el conducto biliar. Hay un compromiso externo al conducto biliar.
Ya hay una reduplicación de conductos biliares, pero la traducción de la reduplicación de conducto biliar no es otra cosa que una enfermedad crónica que compromete el hígado. No es que yo tenga un daño ductular en sí, que es lo que ocurre con la angitis biliar primaria. Entonces, si miramos esta histología y quisiéramos afianzarnos en la histología, yo diría, tiene características de hepatitis autoinmune, sí, están descritas, pero para pensar en el IgG4, lo único que nos queda allí es el denso infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario, y faltaría tal vez un tema de inmunohistoquímica si quisiéramos cerrar el tema de la histología, ¿no? Este comentario de los hallazgos histológicos era lo que yo quería aportar en esta conversación. Gracias, doctora Adelina. Doctor Grossi, en la biopsia que tenemos de nuestro paciente sin inmunohistoquímica, ¿nos puede apoyar algo hacia uno u otro diagnóstico o necesariamente necesitamos otros tipos de exámenes? No es posible diferenciar hepatitis autoinmune clásica de hepatitis autoinmune por IgG4 por la histología sin inmunohistoquímica. Es muy difícil. Hay algunos estudios, es muy raro tener una hepatitis autoinmune como una presentación de IgG4, muy raro, pero hay algunos estudios, especialmente de Japón, que nos muestran que sí es posible tener una hepatitis de interfaz, hepatitis desnuclear, inflamación, infiltración de células plasmáticas, formación de rosetas, y que no es tan común tener daño a las vías biliares cuando la presentación es como una hepatitis alta. Otra cosa muy importante que yo no tengo los datos es que la patología por IgG4, cuando hay una presentación en la forma de hepatitis autoinmune, es común nosotros vermos eosinófilos en la biopsia. Yo no sé si ustedes realizaron la biopsia para mirar el eosinófilo, pero es muy importante. La patología por IgG4, hay muchos casos que tienen un aumento de IgE sérico y también aumento de eosinófilos, y nosotros también podemos ver eosinófilos en la biopsia. Una otra forma de nosotros hacernos el diagnóstico diferencial es tratando al paciente y mirando la manifestación pancreática. Si el paciente normaliza toda la manifestación pancreática después de iniciar el tratamiento, hay que pensar en una enfermedad por IgG4. Pero no es posible diferenciar IgG4 de hepatitis autoinmune por exámenes de sangre y por biopsia hepática sin inmunohistoquímica y la dosaje de IgG4-Z. ¿Algún valor de IgG4 que tengamos que tener para poder diferenciarlos? 135 es el valor de las directrices. Y en la histología hepática nosotros tenemos que tener por lo menos 10 células IgG4 positivas por campo y también una ración de células IgG4 IgG de 40%. Ok, clarísimo, doctor. Muchas gracias. Continuamos con el caso. Estamos aquí con el tema de las preguntas, a ver cómo contestó la doctora. Entonces tenemos que dentro de los diagnósticos que se plantearon, la gran mayoría respondió que se necesitan todas las anteriores de estos criterios para poder diferenciar entre una y otra enfermedad. Continuamos. Se le envió el cassette o el poco cassette de la muestra hepática que la paciente trajo consigo para un estudio de inmunohistoquímica. Y la pregunta para nosotros en ese momento, ya se tenía una sospecha de que se tratara de una hepatitis autoinmune en el curso de una enfermedad relacionada a IgG4. Y se le envió esa muestra para inmunohistoquímica a ver si capta IgG4, esas células plasmáticas, y lamentablemente la poca cantidad de muestra que trajo consigo la paciente
ya no nos resultó concluyente, ¿no? Entonces el patólogo nos dijo que era muy poca muestra que se tiene, y es más, ¿no? De todo el corte quizás de la biopsia quirúrgica que le hicieron, solamente trajo casi menos de 0.3 milímetros, nomás de lo que lo quedaba, ¿no? La paciente había venido con varios cortes hepáticos y del lugar de la cual nos habían referido a la paciente, solamente trajeron una mínima cantidad de muestra hepática. Entonces, con los tacos que ya lo trajeron la paciente, no se pudieran hacer más análisis o mayores extensiones a IgG4. Muy bien. Después de la aclaración acerca de la inmunohistoquímica, entramos ya a ver, sabemos que este es un paciente con una enfermedad relacionada a IgG4 por marcadores de compromiso multisistémico, y queremos saber qué tipo de compromiso hepático se puede producir en esta enfermedad. Entonces, tenemos a una hepatitis autoinmune relacionada a IgG4, tenemos a una hepatopatía relacionada a IgG4, o puede haber un pseudotumor hepático inflamatorio, o se puede presentar de diferentes maneras, es decir, como las tres anteriores. Por favor, escaneen el código QR y emitan sus respuestas. Entonces, tenemos un paciente pues, que tiene un high, que intentó hacer la inmunohistoquímica, pero pues no fue concluyente el resultado. Y la pregunta cae si, a pesar de no tener una inmunohistoquímica positiva, ¿podemos seguir pensando en una hepatitis autoinmune relacionada al IgG4? ¿O de repente simplemente es una hepatopatía relacionada al IgG4? ¿O que tenga dos cosas distintas? Tengo una hepatitis autoinmune clásica y una enfermedad relacionada al IgG4 con compromiso biliar y pancreático. Doctor Rossi, ¿tiene algún comentario acerca de esto? En mi opinión es una hepatitis asociada a IgG4. Pero nosotros tenemos que mirar la respuesta al tratamiento después del inicio. Yo creo que ustedes iniciaron corticosteroides para este paciente prednisona, y nosotros tenemos que mirar al páncreas para entonces tener una certidumbre mayor acerca del diagnóstico de IgG4. Yo creo que es muy difícil al paciente tener dos patologías autoinmunes diferentes en fisiopatología al mismo tiempo. La hepatitis autoinmune con IgG4 es una patología que es mediada por una respuesta de AH2 con aumento de IL-4, IL-10, IL-13. Entonces es diferente de la hepatitis autoinmune clásica. Entonces yo creo que el diagnóstico es todo explicado por una enfermedad sistémica por IgG4. Nosotros tenemos también que acrescentar en la lista la colangitis esclerosante por IgG4, que es la manifestación más común en el hígado de pacientes con enfermedad por IgG4. Y es muy común, nosotros tenemos pancreatitis autoinmune con una presentación de colangitis esclerosante al mismo tiempo. Entonces, 80% de los pacientes con presentación de colangitis esclerosante por IgG4 tienen pancreatitis autoinmune. Y eso es muy importante para diferenciar, por ejemplo, de colangitis esclerosante primaria, que hay una asociación muy más fuerte con la enfermedad inflamatoria intestinal. Gracias, doctor. Sí, yo creo que en el contexto general estamos frente a una paciente que tiene una enfermedad relacionada a IgG4 y en relación al compromiso hepático cumple con los criterios que uno espera, ¿no? Para una enfermedad autoinmune asociada a IgG4 con niveles de IgG4 elevados en sangre. Se habla de que hay estudios comparativos con los niveles en relación a la pregunta que tú hacías antes. Cuando es mayor a 135 es el punto de corte, pero se dice que cuanto mayor es el valor, por ejemplo, mayor a 280, hay alguna publicación que habla de que la posibilidad de que esté relacionado es mucho mayor. Esta paciente tiene 334, entonces yo diría que eso le da mucha mayor consistencia.
y tiene ese infiltrado linfoplasmocitario, además de tener un compromiso extra en otro órgano. Entonces, no es fácil abordar esta patología. Entonces, es una patología en principio rara, ¿no? Es rara. Y no existen, ahora último, la Sociedad de Reumatología sacó unos criterios para tratar de ver si estamos o no frente a la patología. No cumple por no tener esas características histológicas iniciales y no hay una biopsia clara en el páncreas, como ocurre en la mayoría de los casos. El diagnóstico es porque le hacen una resección de páncreas y en el páncreas se encuentra. Entonces, así que uno que queda más fácil, ¿no? No es el caso. Pero si nosotros hacemos una unidad clínica, yo sí creería que al haber un compromiso de más de un órgano, que es uno de los requisitos, al tener una IgG4 elevada, estaríamos frente al compromiso hepático de una hepatitis autoinmune asociada a IgG4. Lo que no está claro, y tal vez valdría la pena con la experiencia del doctor porque no se sabe si es que esto sería una hepatitis, una variante de una hepatitis autoinmune, o sería la manifestación hepática de IgG4. Esto todavía como no está muy claro. En su experiencia, ¿por qué? Porque sí, muchas gracias por la pregunta. Es muy difícil la respuesta, no hay una respuesta para eso, porque la presentación como hepatitis autoinmune es muy rara. Entonces yo creo que ustedes tienen que publicar ese caso. Es muy importante publicar ese caso. Si mira la literatura, solo hay algunos relatos de casos y series de casos de hepatitis autoinmune relacionada a IgG4 y no hay una respuesta para eso. Entonces es muy difícil, pero yo creo que la fisiopatología es un poco diferente. Entonces, como nosotros tenemos, como usted dice, una manifestación en otro órgano, un infiltrado linfoplasmocitario, y hay estudios previos que demostraron que la biopsia de los pacientes con IgG4 es muy parecida con la biopsia de los pacientes con hepatitis autoinmune clásica. Yo creo que en general el diagnóstico es IgG4, pero es muy difícil. Lo que nosotros hacemos acá en Canadá es mensurar los niveles de IgE y los eosinófilos séricos. Algunas veces los pacientes con IgG4 tienen niveles de eosinófilos un poco más altos, no tan altos, pero un poco más altos que el límite superior de la normalidad, y también niveles elevados de IgE que nos ayudan en el diagnóstico. Entonces nosotros hacemos mucho acá la dosaje de IgE y eosinófilos en el sangre periférico. Nos ayuda algunas veces. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es acerca de cuánto, en cuanto a la fibrosis. La hepatitis autoinmune relacionada a IgG4, ¿puede encontrar fibrosis avanzada o cirrosis? O eso, sabemos que en HAI sí, la HAI clásica, pero en la IgG4 podemos encontrarla, o esto es una suma de daños con la colitis esclerosante más hepatitis autoinmune, y esto ha generado mayor fibrosis. ¿Cómo lo podemos enfocar? Se puede encontrar cirrosis, el mismo, exactamente el mismo. ¿Ha tenido casos de cirrosis en su experiencia en su hospital por IgG4 o no es tan común? Muchos casos. Pero con la presentación de colitis esclerosante no es tan común. Pero cuando hay hepatitis autoinmune sí. Ok, clarísimo, doctor. Continuamos, vamos a ver las respuestas del auditorio. La gran mayoría ha respondido que el 76.5% necesita, es mucho de los compromisos, todos estos son los compromisos hepáticos que se puede relacionar en el fármaco de IgG4, y solo el 23.5% que la hepatitis autoinmune solamente se puede manifestar como una hepatitis autoinmune relacionada a IgG4. Y aquí también una pregunta que quedó pendiente es cómo diferencio entre una hepatitis autoinmune relacionada a IgG4 de una hepatopatía relacionada a IgG4. ¿Hay algún comentario, doctor Lucy? En verdad que es muy difícil diferenciar, pero la hepatitis, no hay un criterio para hepatitis autoinmune relacionada a IgG4, entonces es muy difícil.
la diferenciación. Es muy parecido con la hepatitis altímine clásica, y la hepatopatía por IgG4 es un espectro de doença, de enfermedad. No es un diagnóstico específico de la enfermedad IgG4, es como un espectro de doença. Y puede ser manifestar como hepatitis altímine, como bronquitis esclerosante primaria, como pseudotumor hepático. Entonces hay diferentes presentaciones. Muchas gracias, doctor. Nosotros tuvimos un caso acá que el paciente presentó con colangitis esclerosante y diarrea, y nosotros pensábamos que era una colangitis esclerosante primaria con doença inflamatoria intestinal. Nosotros hicimos una biopsia del colon y el patologista hizo la inmunohistoquímica para IgG4 y había innumerables células IgG4 positivas en el colon. Entonces, hasta la presentación con colangitis esclerosante, algunas veces se puede presentar como una doença inflamatoria, una enfermedad inflamatoria intestinal al mismo tiempo. Es muy difícil. Por eso yo creo que es el grande simulador. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. ¿Otra vez algún comentario sobre esta última pregunta? Sí, en realidad las características histológicas van a ser compatibles con hepatitis autoinmune igual, ¿no? Pero la inmunohistoquímica ayuda, si uno quiere diferenciar desde el punto de vista de la biopsia hepática, pero si acaso no se pudiera, ayudan las manifestaciones sistémicas y la elevación de la inmunoglobulina IgG4 en sangre, ¿no? Entonces todo esto ayuda, pero desde el punto de vista histológico las características son similares, ¿no? Muchas gracias, doctora. Continuamos con el caso. Entonces, hasta este punto y con lo anterior, tenemos los diagnósticos planteados. Primero, una enfermedad relacionada a IgG4 con una hepatitis autoinmune asociada a IgG4 probable, una pancreatitis autoinmune por IgG4 y una colangitis esclerosante por IgG4. Y como segundo diagnóstico, una hepatopatía crónica avanzada compensada. Se inició tratamiento con la paciente con un tratamiento corticoide de inducción a 30 miligramos por día. Es importante ver esta bioquímica de inicio. Vemos nosotros que las globulinas están en 3.65, que están incrementadas, el TGP en 172, el TGO en 95, la fosfatasa alcalina en 223 y la GGT en 850. Muy bien, tenemos un paciente que se le inició tratamiento y la pregunta 6 va dirigida hacia cómo realizamos el seguimiento de nuestros pacientes una vez iniciado el tratamiento. ¿Lo vamos a seguir con dosaje de IgG4? ¿Lo vamos a seguir con perfil hepático, con estudios de imágenes? O quizás tenemos que pedirle todo esto. Pueden escanear el QR y dar sus respuestas. Entonces, quería hacer una pregunta acerca de, en general, el tratamiento. Si el tratamiento va a variar entre una hepatitis autoinmune clásica o una hepatitis autoinmune relacionada a IgG4, va a ser dosis más altas, van a responder lo mismo, ¿cómo va a ser con el tratamiento de dilución y de mantenimiento? ¿Un comentario? Bueno, de hecho se inicia con corticoide y el tiempo de espera varía. Hay literaturas que hablan de 2 semanas, evaluación a las 3 semanas, pero en general entre 2 a 4 semanas es el tiempo para valorar la respuesta a la corticoterapia, ¿no? Los pacientes que tienen IgG4 van a responder de manera espectacular, mejorando todos los parámetros bioquímicos, los parámetros de imágenes también. Entonces va a haber una respuesta. La respuesta también completa va a depender del tiempo, de la demora del diagnóstico y la severidad del compromiso hepático, por ejemplo, ¿no? Entonces, los casos en los que hay una masa en el páncreas, como el caso del paciente, es un caso crónico, ¿no? Y las imágenes histológicas de reduplicación
ductular, también nos hablan de que el diagnóstico ha sido más tarde de lo que se debería haber hecho. Entonces probablemente también vamos a tener una respuesta buena, pero no tan espectacular, y probablemente esta paciente requiera más tiempo de lo necesario de terapia, ¿no? Muchas gracias, doctora. Doctor Grossi, un comentario acerca del tratamiento. ¿Varía? ¿Es igual? Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que nosotros hacemos acá es, en Canadá es un poquito diferente de que nosotros hacemos en América Latina y Brasil. Acá en Canadá, ellos normalmente inician el tratamiento con una dosis menor de prednisona, 20 miligramos, especialmente en pacientes con cirrosis, porque ellos, el pensamiento es que el paciente va a responder de toda forma, y lo que va a cambiar es el tiempo para la respuesta. Entonces ellos acá inician con 20. Pero en Brasil nosotros iniciamos el mismo tratamiento con 30, 0.6 miligramos por kilo para la enfermedad IgG4. Y cuando el paciente tiene hepatitis alquímica clásica, nosotros iniciamos prednisona y después asociamos un inmunosupresor, de manera general azathioprina. Pero no es común iniciar un inmunosupresor para la enfermedad IgG4, por lo menos en los primeros meses de tratamiento. Doctor, y con respecto al seguimiento, ¿cómo debemos seguir a estos pacientes? Lo que nosotros hacemos es realizar un examen de imagen con 2 a 4 semanas, porque como dice la doctora Delina, hay una mejora espectacular de los exámenes de imagen. Entonces nosotros hacemos la colonografía en 2 a 4 semanas, y también los exámenes de sangre para monitorar la respuesta al tratamiento. Y después vamos disminuyendo la dosis de prednisona, como 5 miligramos por semana, hasta la dosis de manutención de 5 miligramos. Y si el paciente tiene una recaída, entonces nosotros asociamos a un otro inmunosupresor como metotrexato, azathioprina, micofenato, y en algunos casos rituximab. Es lo que nosotros hacemos. ¿El control de dosaje de IgG4 sería necesario en este paciente para control, o suficiente con el tema de imágenes y control biológico? No, control de IgG4 no es necesario. Hay algunos estudios que nos muestran que hasta 63% de los pacientes pueden presentar niveles elevados de IgG4 mismo después del tratamiento con corticoide. Pero los niveles de IgG4 a la presentación son importantes para predecir la recaída. Entonces, si el paciente tiene un nivel muy elevado de IgG4 al diagnóstico, la chance de recaída es más elevada, así como los niveles de IgG. Ok, doctor, muchas gracias por su respuesta. Continuamos con el caso. Vamos a ver la respuesta. La gran mayoría de los participantes contestaron que, bueno, todas las anteriores, y otro porcentaje menor contestó únicamente con un perfil hepático. Continuamos con el caso. Durante el seguimiento, recordar que la paciente viene de provincia del interior del Perú, en Pucallpa, en un pequeño distrito de Pucallpa, llega acá, sus controles no puede ser de manera rutinaria, por lo tanto le hacemos un control trimestral. Recordar que la paciente inició con unas globulinas en 3.65, finalmente para enero del 2024 de este año está en 2.73, un TGP de 172 a 23, un TGO de 95 a 25, una fosfatasa alcalina de 223 a 77, un GGT de 850 a 109 y una IgG de 1640 a 1229. Sumado a esto, que la paciente recuperó aproximadamente 7 kilos de peso en 3 meses posterior al tratamiento. Tenemos un estudio de control tomográfico
donde podemos ver que en el examen tomográfico vemos un lóbulo hepático de 145 milímetros, tamaño conservado, con parénquima hepático homogéneo, no lesiones, no dilataciones de vías biliares, colédoco de calibre conservado de 6 milímetros, páncreas de tamaño conservado, parénquima homogéneo sin lesiones difusas y vaso de tamaño conservado. Muy bien. Hemos culminado con la presentación del caso clínico. Finalmente este paciente tuvo una respuesta bioquímica al tratamiento y además tuvo una evolución favorable con respecto a las imágenes, tanto del páncreas y como de la vía biliar después del uso de corticoterapia, en la cual se mantiene hasta la actualidad. Entonces podemos decir que pues sí, tiene una enfermedad relacionada al GG4, con el seguimiento y tratamiento decimos que pues sí. No sé si el público presente tiene alguna pregunta para los panelistas. Buenas noches a todos. Ante todo, felicitarles por la presentación del caso. Darwin, equipo de la unidad de LAISA. Para los doctores, una consulta. Me llama la atención que, ya bueno, en el curso de la evolución de la paciente se presentó con una ictericia muy severa y el cuadro de la ictericia se resolvió rápidamente con la colocación del stent biliar. Mi pregunta es, si en caso no se hubiera colocado ese stent, la respuesta a la caída de la bilirrubina hubiera sido tan espectacular como el tratamiento de corticoterapia, y si es que en el momento actual ese stent está cumpliendo algún rol o podría ser retirado en su siguiente control. Bueno, sí, o sea, le colocaron el stent porque pensaban que tenía una neoplasia de la vía biliar, ¿no? Un colangiocarcinoma, y como puente para una cirugía, entiendo. Pero en realidad la respuesta a la corticoterapia, en casos cuando se colocan los stents, después mejora y se puede retirar el stent, ¿no? Entonces la respuesta a la corticoterapia es buena. Sí, cabe recalcar que el paciente se le retiró el stent antes de hacer la colonoscopía. Entonces se le llegó a retirar el stent y el tratamiento fue sin stent. El doctor Rossi, la pregunta va dirigida básicamente a la respuesta en la vía biliar, con ese engrosamiento concéntrico. Si no hubiera habido stent, ¿el tratamiento hubiera sido el mismo? ¿La respuesta hubiera sido el mismo o quizás no tan espectacular? Si nosotros teníamos el diagnóstico de GG4, sería belísimo el tratamiento, pero es muy difícil el diagnóstico rápido de GG4. Entonces creo que el stent fue apropiado y muy correcto en ese momento. Pero sí, 2 a 4 semanas el paciente está mucho mejor. Okay. No sé si hay alguna otra pregunta del público. ¿Qué tal? Buenas noches. Felicitaciones por la presentación. Mi consulta va más que nada, ¿cuál ha sido la edad más temprana en la que han tenido este tipo de diagnóstico y si ha variado algo en su presentación con otros pacientes quizá con una edad más avanzada? No sé si alguno de los panelistas quiere responder. La pregunta fue relacionada a la edad de presentación. Si la presentación del cuadro puede variar en la infancia, en la edad adulta o en un paciente anciano, ¿esta enfermedad va a variar la respuesta a la presentación o es similar? La respuesta al tratamiento es similar, pero la edad promedio del diagnóstico es en torno de 60 años y el género masculino es más afectado por la enfermedad por GG4 que el género femenino. Pero hay algunos estudios en América Latina que nos mostraron que hombres y mujeres pueden ser afectados en la misma proporción en América Latina, y la edad promedio en América Latina fue de 50 años. Entonces, pacientes más jóvenes que los pacientes de Japón. Pero es muy más común en Japón que en América Latina. Tal vez
Cuando se hacen los estudios comparativos de colangitis esclerosante primaria versus colangitis esclerosante por IgG4, en los esquemas de puntuación importa mucho la edad, ¿no? Entonces, para colangitis esclerosante primaria, presentaciones de edad más joven, y cuando la presentación es mayor a 60 años, el puntaje es más alto. Y luego las características también del colangiograma, ¿no? Entonces, pacientes con colangitis esclerosante primaria tienen el patrón arrosariado en cuentas, mientras que el patrón de compromiso de la colangitis asociada al IgG4 es de un compromiso lineal, sin dilatación, que esta es otra de las características que también se observa en la vía, en el páncreas, ¿no? Entonces, esas cosas pueden ayudar a diferenciar, pero esta es básicamente de paciente adulto, de preferencia más de 60 años. Gracias, doctora, por su respuesta. ¿Alguna otra pregunta, consulta, duda? Buenas noches con todos. Felicitar a todos los que han organizado la presentación del caso, largo y muy clara y buena la exposición. Mi pregunta va con respecto al seguimiento de la paciente en un futuro, porque como es corticoterapia, los efectos secundarios, ¿no?, que conocemos, síndrome de Cushing, entonces, ¿cómo va a ir el tratamiento? Si bajan las dosis de corticoides, si en algún momento, tal vez dependiendo de la evolución clínica, suspenden el tratamiento, o es que de por vida va a seguir con este tipo de tratamiento, o lo cambian, ¿no?, a otro tipo. Doctora Belinda. Bueno, lo que se habla es que el tratamiento debe de ser individualizado, ¿no? Y depende de la severidad. En Perú no tenemos demasiada experiencia, entonces yo creo que en relación a la experiencia y el tiempo, el doctor nos puede dar respuestas mucho más contundentes, pero en la revisión de la literatura va a depender de la severidad, y la dosis de mantenimiento es bajita, ¿no? Son 5 miligramos de prednisona. Entonces, más bien ahí tal vez controlar un tema de la osteoporosis y hacer el seguimiento por la edad de la paciente, pero la respuesta es individual, la respuesta, el tiempo del tratamiento se tiene que personalizar de acuerdo a la respuesta y a las complicaciones sistémicas que ha tenido la paciente, y entonces no hay una respuesta general, ¿no? Es una respuesta de seguimiento individualizada. Solamente si es que hay un fracaso al tratamiento con la prednisona, se utilizarán las drogas alternativas que el doctor ha mencionado, que es la azatioprina, o mofetil-micofenolato, o en recaídas severas el rituximab, ¿no? Pero mi respuesta sería de que hay que individualizar a cada paciente. Entonces, aquí hay que monitorizarla y hay que ver si se quedará con eso y por cuánto tiempo, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Existen dos esquemas terapéuticos para el tratamiento de IgG4. El esquema japonés, que emplea prednisona en la dosis de 0.6 miligramos por kilo por día por las 4 semanas, después con disminución progresiva hasta llegar a 5 miligramos por día a los 13 meses de tratamiento, y después estén viendo la dosis de mantención por 3 años. Y hay un esquema que fue descrito por la clínica Mayo, que emplea prednisona 40 miligramos por día por 4 semanas, con disminución progresiva hasta la suspensión en 3 meses. Lo que ocurre es que la tasa de recaída es muy grande y ha sido descrita hasta 50%. Entonces, lo que nosotros hacemos en Canadá es nosotros iniciamos el tratamiento con prednisona y vamos disminuyendo la dosis, y si hay una recaída, nosotros asociamos otra terapia, otro inmunosupresor, como methotrexato, azatioprina, micofenolato. Lo más común acá es micofenolato. Nosotros usamos micofenolato con prednisona y después intentamos remover la prednisona y dejamos al paciente solamente con micofenolato.
Si hay una recaída más importante, nosotros utilizamos el rituximab, pero el rituximab es muy caro y hay una inmunosupresión muy prolongada. Entonces nosotros tenemos que considerar el escenario del paciente para tomar la decisión acerca de rituximab. Pero es una excelente droga para el tratamiento de GG4. La respuesta a rituximab es maravillosa y los pacientes normalizan todo después de rituximab. Pero en este caso el paciente tiene cirrosis y yo tendría más miedo de retirar todo el tratamiento del paciente, porque el paciente tiene fibrosis avanzada. Entonces probablemente en este caso yo iniciaría un tratamiento de manutención con micofenolato o azathioprina y intentaría retirar la prednisona y probablemente pediría otra biopsia después de 2-3 años para avaliar el hígado y entender cómo está, si el paciente mejoró un poco la fibrosis o si tiene cirrosis o inflamación, y entonces decidir sobre la suspensión del tratamiento. Muchas gracias, doctor Grossi, por su respuesta. Vamos a ir terminando con el caso clínico. Básicamente, ahora último quería hacer, si los panelistas nos puedan dar alguna última apreciación acerca de generar el caso, cuánto pensar en la enfermedad y alguna opinión extra si lo desean manifestar. Yo creo que no diagnosticamos lo que no pensamos. Entonces, cuando empezamos recién con colangitis biliar primaria nos parecía muy raro y conforme ha pasado el tiempo nos hemos familiarizado tanto que es un diagnóstico muy frecuente. Pasa lo mismo yo creo que en esta patología, ¿no? Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial con enfermedades neoplásicas, sobre todo cuando hay un compromiso de páncreas, pero mi mensaje final sería, pensemos en IgG4 y yo creo que vamos a diagnosticar más de lo que hasta el día de hoy en Perú se ha diagnosticado. Nada más. Gracias, doctora. Doctor Grossi, ¿algún mensaje final? Sí, un caso muy interesante, extremadamente difícil. Solo me gustaría felicitarte por tu conducción y fue perfecto. Muy bien. Y publica el caso. Okay, sí, gracias, doctora, gracias por sus palabras. Creo que ya siendo las altas horas de la noche, el doctor en Toronto está una hora más, así que vamos a dar por finalizada la sesión, sin antes dar un fuerte aplauso a ambos panelistas, a la doctora Adelina y al doctor Grossi por su participación, por darse el tiempo de venir acá y enriquecernos con sus conocimientos acerca de las enfermedades autoinmunes. Fuerte aplauso para los dos.